Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares. En esta mañana quiero compartir algo referente a la paternidad, aprovechando que este mes es el Día del Padre. Y quiero hablar este domingo y el próximo domingo referente a este tema. Y quiero invitarte antes de que comencemos, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Padre, muchas gracias por esta mañana. Quiero pedirte que sea tu presencia, tu Espíritu Santo entre nosotros, que venga tu reino. Señor, necesitamos de ti y pedimos que tu palabra, Señor, me ayudes a hablarla con claridad, con sencillez y que pueda penetrar hasta nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, qué buen tiempo hemos pasado en la alabanza, en la adoración. Muchas gracias a Martín y los chicos que nos han dirigido en este día. Y quiero que me acompañes al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es un libro que nos enseña tanto como un pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía una conducta que estaba obstinada y pecaminosa. Pero a pesar de eso, vemos cómo el amor de Dios y la gracia de Dios estuvieron siempre presentes para la vida de ellos. Dios estaba manifestando su amor y su gracia para con ellos. Ellos sabían, era un pueblo que había dejado sus ídolos, pero no estaban siguiendo los caminos de Dios, ni confiaban en la fidelidad de Dios. Era un pueblo, todos hemos leído alguna vez unos versículos que son muy referentes en el asunto de las ofrendas en que viene Malaquías, pero sabemos que era un pueblo que se había convertido en un pueblo tacaño. Referente a sus ofrendas para la casa de Dios. Era un pueblo que estaba menospreciando la mesa del Señor. Los sacerdotes estaban haciendo las cosas de una manera incorrecta. Y al fin de cuentas era un desastre lo que ellos estaban viviendo en el tiempo de Malaquías. Y podemos verlo ahí, y también vemos cómo del libro de Malaquías al libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, tú y yo agarramos nuestra Biblia y le damos vuelta a la página, pero en ese pedazo hubo 400 años de silencio, 400 años en los que Dios no habló proféticamente, donde nadie hablaba de parte de Dios, donde no hubo una promesa, donde lo único que hubo fue un tiempo de silencio de parte de Dios. Dios no estuvo hablando, Dios estuvo de una manera callado en ese tiempo. Pero termina el libro de Malaquías dando dos versículos que son extraordinarios. Y quiero que vayas conmigo a leerlos. Capítulo 4, versículo 5 y versículo 6 dice: He aquí yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con una promesa que nos enseña el deseo de Dios de restaurar la paternidad. Él quiere conectar los corazones de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres. Y creo que hoy en día es algo que necesitamos mucho, y creo que es algo que siempre se ha necesitado, porque cuando, escúcheme bien, una mala figura paterna, o cuando está la ausencia de la paternidad, no solamente una vida es afectada, muchas veces la familia es afectada, la comunidad es afectada, el país o la nación es afectada por la ausencia de una paternidad. Se dice que muchos de los hombres que se han hecho estudios, hombres y mujeres que están dentro de una prisión, la mayoría de ellos, un gran porcentaje, crecieron con la ausencia de un padre.
Y eso los que están allá adentro, podemos sacar una estadística, pero muchos que estamos afuera o están afuera han sido afectados de la misma manera. Simplemente es que viven en diferentes tipos de prisión. Pero la falta de paternidad es algo que hoy en día hay una gran necesidad. Lo puedes ver en las nuevas generaciones, los puedes ver en todo lo que vemos en las redes sociales, lo puedes ver en todo lo que vemos que está pasando en el mundo hoy en día. Y la falta de paternidad no solamente ha golpeado el mundo, también ha golpeado la iglesia, porque mucha gente dentro de la iglesia sigue batallando y seguimos a lo mejor teniendo luchas por la falta de tener sana el área de la paternidad de nuestro corazón. Recuerdo la historia de un joven llamado Mefiboset. Segunda de Samuel lo habla. Mefiboset era hijo de Jonatán. Su abuelo era el rey Saúl, y de repente Saúl muere, de repente Jonatán también muere, y cuando la nodriza que cuidaba a Mefiboset, o la nana como hoy en día le dicen, cuidaba a Jonatán, escucha que Saúl y Jonatán habían muerto. Ella agarra a Mefiboset, lo carga y sale corriendo del lugar donde está, pero salió demasiado aprisa. Y ella tropieza y el niño se golpea y el niño queda lisiado. 5 años tenía Mefiboset. Mefiboset se va a un lugar a vivir que se llama Lodebar, el lugar desértico, el lugar donde no hay pastos, el lugar donde los sueños mueren. Mefiboset está en un lugar donde sus sueños están muriendo poco a poco. La ausencia de una figura paterna, un espíritu de orfandad ha venido sobre su vida. El rechazo lo ha abrazado de una manera demasiado fuerte, y lo vamos a ver más un poquito adelante. Y Mefiboset está metido en Lodebar, en un lugar donde todos los sueños están muriendo. Y de repente en 2 Samuel también lo habla. David había extendido su territorio, David está reinando, y David dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl y de Jonatán al cual yo le haga misericordia? Y le dicen: ¿habrá alguien que haya vivido? Y le dice uno de sus siervos: sí, Señor, hay un chico que se llama Mefiboset que vive en Lodebar. Y David dice: mándenlo a traer. Y cuando lo traen, David, una figura de Cristo, como lo mismo que Cristo hizo con nosotros, cuando a lo mejor tú y yo estábamos bajo un espíritu de orfandad, bajo un espíritu de rechazo, en un momento donde nuestros sueños estaban muriendo, Jesús vino a rescatarnos, y no solamente vino a rescatarnos, sino vino a hacer lo que hizo David. David le dijo a Mefiboset: desde hoy en adelante te sentarás a mi mesa a comer. Y fíjate la reacción que tiene Mefiboset. Dice lo siguiente: ¿cómo tú, Señor, le dices eso a tu siervo, si tu siervo es un perro muerto? Fíjate el concepto que tenía Mefiboset de su propia vida. Decía: soy un perro muerto. Él no se sentía digno para sentarse a la mesa del rey David. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, a veces vivimos en la misma condición. Ya Jesús nos ha traído a su casa. Jesús ha preparado una mesa para ti, para mí, llena de bendición, a la cual podemos sentarnos y deleitarnos. Pero muchas veces nuestra falta de paternidad que no ha sido sanada, el espíritu de rechazo que a veces viene y oprime nuestra vida, el no tener sana una identidad o no saber bien quiénes somos nosotros, tendemos nosotros a veces a sentirnos como Mefiboset, como un perro muerto, como alguien que no es digno, como alguien que no merece la misericordia de Dios, y en realidad no la merecíamos, pero gracias a Dios por su gracia que nos hace merecedores, y podemos hoy disfrutarlo de eso, amados.
Pero escucha, en esta mañana vamos a aprender algo respecto a la paternidad. Volvamos al Antiguo Testamento, 400 años de silencio de Malaquías al Nuevo Testamento. Y vemos cómo inicia el Nuevo Testamento. Vemos cómo inicia uno de los evangelios. Quiero leerte Lucas capítulo 1 versículo 17. Te lo voy a leer en la NBI. Él irá primero delante del Señor, está hablando de Juan el Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Vemos que Dios está cumpliendo su promesa de preparar el camino para que los padres y los hijos se puedan reconciliar. Dios está poniendo todas las cosas, escucha, para que tu corazón empiece a tener y mi corazón un cambio, pero también para que tú y yo podamos reconciliarnos con nuestros padres terrenales y con nuestro Padre Celestial también. ¿Por qué Dios hace eso? Porque para Dios es de mucha importancia la paternidad. Para Dios es de gran importancia el asunto de la paternidad. Lo puedes ver desde Génesis, lo puedes ver hasta Apocalipsis. Hombres que tuvieron un problema con la paternidad y sus vidas fueron de una manera marcadas, sus vidas fueron lastimadas. Pero vemos hombres que tuvieron una figura paterna en la cual ellos caminaron y vemos una gran diferencia también. Y Dios desea restaurar eso, Dios desea sanar eso en nuestra vida. Él desea que nuestros corazones se vuelvan tanto como padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ahora Jesús vino a este mundo. Era Dios en forma de hombre. Y Jesús no solamente vino para sanar enfermos, Jesús no solamente vino para caminar sobre el mar y hacer milagros extraordinarios, no solamente vino para sacar a Lázaro de la tumba, Jesús vino para morir en la cruz por ti y por mí. Tú que nos estás viendo hoy por primera vez, déjame decirte que Jesús vino a este mundo y vino para morir por ti, como también ha muerto por mí en la cruz del Calvario, para darnos una vida a la cual tú y yo no merecíamos, una vida nueva, para darnos salvación y perdón de nuestros pecados y romper toda maldición que había en nuestras vidas. Es a eso a lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, vino a intercambiar una vida, su vida inocente, por tu vida y por la mía. Él vino a pagar nuestras deudas que teníamos de pecado. A eso Jesús vino. Pero eso que tiene que ver con el tema de la paternidad, tiene que ver mucho, amados. ¿Por qué tiene que ver mucho? Porque tenemos que voltear a la cruz. Escúcheme bien, queremos ser reconciliados, queremos ser restaurados en nuestras relaciones, padres e hijos, hijos con padres. Necesitamos voltear a la cruz, porque en la cruz es donde inicia nuestro árbol genealógico. Porque en la cruz es donde inicia todo en nuestra vida, amados. Es donde Jesús vino a romper el silencio que había por 400 años. Jesús eligió morir en la cruz por ti y por mí. Quiero leerte un versículo que me bendice tanto al pensar en lo siguiente. Ve conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la NBI: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza. Y fíjate lo que Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escucha bien lo que está gritando Jesús. Está gritando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado en la cruz.
Jesús fue abandonado por su Padre en la cruz. ¿Con qué fin Jesús fue abandonado en la cruz? Para que tú y yo nunca jamás fuéramos abandonados por nuestro Padre Celestial. Escúchame bien, Jesús, Él experimentó el abandono del Padre para que tú y yo nunca jamás volvamos a sentir el abandono de nuestro Padre en nuestras vidas. Él fue abandonado para que tú y yo nunca más pudiéramos ser abandonados por nuestro Padre. Jesús no solamente fue abandonado, Jesús fue desamparado, Jesús fue llevado desnudo, Jesús fue golpeado, Jesús fue herido, Jesús fue rechazado. La cruz es donde inicia todo. La cruz es donde inicia la reconciliación. La cruz es donde inicia la sanidad y la liberación en nuestras vidas. En la cruz es donde Dios nos va a ayudar a hacer que el corazón de nosotros como padres se vuelva a los hijos y el de los hijos se vuelva a los padres. Espero que me esté explicando en esta mañana. Gracias a la cruz, tú y yo podemos hoy nacer en una familia, en la familia de Dios. Y si tú y yo hemos nacido en la familia de Dios, siempre vamos a tener acceso a la bendición de tener a un Padre. Siempre vamos a tener acceso de tener a un Padre en nuestras vidas. Quiero que podamos ver algo que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Escúchame bien, Jesús llevó toda maldición en la cruz por ti y por mí. Jesús llevó toda maldición en la cruz por ti y por mí. Y eso fue en la cruz. En la cruz, ahí fue donde inicia, donde todo terminó, pero a la vez donde todo inicia para ti y para mí. Es donde podemos tú y yo empezar de nuevo. Es por eso tan importante voltear a la cruz. Es por eso que no hay reconciliación sin la cruz. No hay perdón sin la cruz. La cruz es algo extraordinario, es tan horrible, pero a la vez tan gloriosa. Es algo a lo cual tenemos que voltear cada día y poder ver y pedir al Señor que nos ayude a ver la cruz cada momento de nuestras vidas. En esa cruz Jesús Él llevó toda maldición. En esa cruz Él fue colgado, Él fue crucificado de una manera horrible. Pero escúchame bien, fue maldecido para que tú y yo pudiéramos obtener sanidad. Jesús en la cruz fue abandonado para que pudiéramos ser aceptados. Fue quebrantado para que tu propósito y mi propósito y tu destino, que estaba todo quebrado, pudiera volver a ser reconstruido a través de la cruz. Él fue herido para que tú y yo podamos ser sanados en nuestras vidas. La cruz es de una manera el lugar donde tú y yo encontramos propósito, donde encontramos la paternidad. El lugar es donde encontramos la sanidad, el lugar donde encontramos la libertad de nuestras vidas. Es en donde encontramos la paternidad de nuestro Dios. Amados, tenemos que voltear a ver a la cruz cada día. A la medida en que tú, empiezas a entender y empiezas a relacionarte con tu Padre Celestial, tú vas y tu relación empieza a ser restaurada, tu relación empieza a ser sanada, tu relación con tu Padre Celestial empieza a ser cambiada. Te das cuenta que también tu relación con los demás puede cambiar.
tu relación con las otras personas también puede cambiar. Debes ver la cruz mucho más allá del conocimiento que tú y yo podemos tener, más allá de simplemente algo teológico, más allá de aquello que hemos escuchado o hemos visto, alguien nos ha predicado. Tenemos que orar que el Espíritu Santo venga y nos revele la cruz de Jesús, porque es tan importante para nuestra vida. Había un hombre que se llamaba William Booth, el director y fundador del Ejército de Salvación. Y ese hombre tenía la escuela y durante el tiempo de clases pasaban un momento donde se metían todos los alumnos a estudiar. Pero había un momento donde había un tiempo de búsqueda. Y ellos oraban y este hombre, William Booth, les pedía que oraran, que Dios les abriera los ojos para que pudieran tener una revelación de la cruz de Cristo. Y un día un hombre le preguntó, señor Williams, ¿por qué usted hace eso con sus alumnos? Y él les contestó, una vez que ellos tengan una revelación de la cruz, sus vidas nunca jamás volverán a ser igual. Y esos hombres salían de esa escuela llenos del Espíritu Santo, salían y vivían en un avivamiento, predicaban en los bares, en las cantinas, en los prostíbulos, iban y predicaban a Cristo, sanaban enfermos, lugares eran cerrados al ver cómo la gente venía a entregar su vida a Cristo a través de esos hombres. Y esos hombres decían, nuestras vidas jamás van a poder ser igual una vez que hemos visto la cruz de Jesús, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero leerte una historia que está en Marcos capítulo 15, versículo 38. Dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este soldado había escuchado tantas cosas referente a Jesús. Este soldado había escuchado tantas cosas respecto a la persona de Jesús. Pero no fue hasta que él estaba en la cruz, y sin duda él tuvo creo que sus ojos fueron abiertos, y fue cuando él verdaderamente reconoció quién estaba en la cruz. De esa misma manera necesitamos pedir al Espíritu Santo que venga y nos revele la cruz de Jesús. La cruz es el comienzo, amados. No es el comienzo de algo que vamos a hacer. Es el comienzo porque se trata de alguien al quien hemos creído, y como consecuencia nos convertimos en alguien nuevo. Cada uno de nosotros. Recuerda lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo comienzo, no porque vamos a empezar a hacer algo nuevo, es un nuevo comienzo porque nos convertimos en alguien nuevo, en una nueva criatura. Es por eso que es tan importante la cruz, y a la medida que tú puedes ver la cruz, y a la medida en la que tú te empiezas a convertir en un receptor de la gracia de Dios que ha venido sobre tu vida, y te das cuenta cuánto Jesús te ha perdonado, cuánto nos ha ayudado y cuántas cosas Él nos ha librado, no solamente te conviertes en un receptor, ahora tú te conviertes en una persona que puede dar gracia a los demás, y eso incluye a tu Padre terrenal, eso incluye a tus hijos. Bernardo, pero es que tú no sabes lo que mi padre me hizo. Tú no sabes lo que mi padre me hizo. Yo recuerdo una vez en una tarde que fuimos a buscar a un joven que queríamos meter a un programa de rehabilitación, y nunca se me va a olvidar ese día. Llegamos un amigo y yo a verlo, para hablar con él, para convencerlo de que se internara a un lugar.
Y cuando le empecé a hablar de Dios, él me dijo, no me hables de Dios. Dios no me entiende a mí. Dios no me entiende a mí. Y le dije, ¿por qué piensas que Dios no te entiende? Dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Tú crees que Dios me va a entender si a mí y a mi hermano, nuestra madre nos abandonó cuando éramos unos niños para irse con otro hombre a otro país? Y nos dejó con un padre que lo único que ha hecho ha sido golpearnos y ponernos a trabajar duramente, pero nunca ha tenido el tiempo para decirnos cuánto Él nos ama, de perder sentir un amor o un cariño de parte de Él. Dios no existe. Dios no es real. Dios no puede entenderme eso. Cuando Él dijo eso, yo me sorprendió porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede entender lo que tú y yo estamos viviendo. Pero así como ese joven, escúchame bien, así como ese joven, a veces nos encontramos nosotros. Puede que tú has sido un receptor de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no solamente es para que tú puedas obtenerla y puedas recibir, sino es para que tú y yo podamos dar la gracia de Dios a los demás. Yo vengo de un trasfondo donde tuve un padre que la verdad me enseñó tantas cosas. Una de las cosas que siempre agradeceré a mi padre fue de que era un hombre sumamente trabajador, que nunca escuché oírlo que se quejara del trabajo. Y su trabajo era demasiado pesado. Pero a la verdad tuve un padre presente, pero a la vez ausente. Y fue hasta el momento en que yo pude comprender cuánta gracia había yo recibido y a la vez aplicar esa gracia que yo había recibido a la vida de mi padre y entender que él necesitaba que yo manifestara gracia a la vida de él como Dios lo hizo conmigo. Y lo que vino a reconciliarnos a mi padre y a mí fue que yo tenía que voltear a la cruz y darme cuenta cuánta gracia había recibido, y de esa manera esto me ayudaba a aplicar la gracia de Dios a la vida de él. Yo no sé lo que tu padre a lo mejor te ha hecho. A lo mejor tú has sido abandonado por tus padres como este joven. A lo mejor fuiste abusado física, emocional, sexualmente. A lo mejor tus padres se divorciaron y fue algo que se amargó en tu vida. Fue una semilla que se metió ahí y ahí está en tu corazón. A lo mejor creciste sin tener nunca una figura paterna. A lo mejor tu padre nunca lo has conocido. A lo mejor tu padre murió. Y es un coraje que a lo mejor tú tienes en tu corazón, tanto por él que no estuvo presente y también a lo mejor hacia Dios, porque a pensar que él te ha quitado tu padre. Dios no te ha quitado tu padre. Dios te ha dado un padre ahora en Cristo. Y podemos darnos cuenta como si a lo mejor nuestro padre te pudo haber dicho tu papá, que a lo mejor para qué naciste, o te maldijo el día en que tú naciste, o te pudo haber marcado en alguna área de tu vida. Y tú puedes decir, ¿cómo yo puedo aplicar gracia a un hombre como eso? ¿Cómo yo puedo aplicar gracia a un hijo que me ha dañado tanto también? Porque hay el caso. No solamente en que los padres dañan a los hijos, sino también uno como hijo puede muchas veces dañar a los padres de una manera muy fea. Pero escúchame bien, Jesús lo vivió. Jesús fue abusado, amado, también. Al voltear a la cruz podemos darnos cuenta que Jesús, Él fue abusado. Jesús fue abandonado por su papá, igual como a lo mejor tú lo has experimentado. Jesús fue traicionado por sus amigos. A lo mejor como tú fuiste traicionado por tu papá, tenías a tu papá en una figura y de repente desapareció y se fue a vivir con otra familia. Jesús también fue traicionado. Jesús no solamente fue traicionado, también fue golpeado. A lo mejor creciste siendo un niño que fue maltratado, fue muy golpeado, tanto verbalmente y físicamente. Jesús fue golpeado verbalmente y físicamente.
tenemos que voltear a la cruz. Jesús lo defraudaron. A lo mejor te puedes sentir defraudado por tu Padre terrenal o por tus hijos. Jesús también lo vivió. La respuesta para que los corazones vuelvan a ser reconciliados se encuentra en la cruz de Cristo. En la cruz es el comienzo, en la cruz es donde las cosas empiezan a ser sanadas. Y podemos ver algunas verdades que encontramos en la cruz. En la cruz encontramos, hay algo en la cruz, Cristo viene a reafirmar su amor hacia nosotros. Escúchame bien, Cristo en la cruz nos demuestra que Él dio lo mejor de lo mejor. Él dio a su Hijo por ti y por mí. Fíjate lo que dice Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es ver la cruz? Jesús no solamente no lo mostró en un sentimiento, lo mostró con hechos, yendo a la cruz por amor a ti y a mí. ¿Con qué fin? De que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos hacia los padres, porque es el deseo del corazón de Dios. En la cruz también encontramos otra cosa. En la cruz es la respuesta, es la prueba de que Dios puede, escúchame bien, perdón, me equivoqué. La cruz de Cristo es el lugar que te permite saber que Dios entiende tu dolor. Hace unos días hablaba con una persona que su hijo murió. Y de esas veces que no sabes qué decir, no sabes qué hablar con esta persona. Y no sabía qué decirle. Y yo nada más hablé y le dije, siento mucho lo que estás viviendo, lo que estás pasando. No tengo ni idea por lo que tú puedes estar pasando en este momento. No puedo ni comprender lo que puede ser la pérdida de un hijo. A lo mejor si hubieras fallecido tu papá, muerto tu papá, lo puedo entender porque yo sé lo que es perder a un padre. Pero escúchame bien, lo único que sé es que Jesús puede comprender el dolor que tú estás viviendo. ¿Por qué? Lo único porque sé, porque Dios perdió un hijo. Y creo que Dios te puede comprender y mucho más de lo que tú te imaginas, porque yo estoy seguro que tú hubieras hecho todo lo posible para salvar la vida de tu hijo. Pero Dios, pudiendo salvar la vida de su hijo, dio la espalda para que tú y yo pudiéramos tener una vida diferente. Él comprende el dolor que tú estás sintiendo. Y esta persona simplemente se quedó callada y dijo, tienes razón. Es Dios el único que puede comprenderme por lo que yo estoy pasando, porque Él perdió también a su hijo. La cruz nos enseña eso. No eres el único. Voltea a la cruz y te va a ayudar a poder entender esto. Y te va a ayudar a que tu corazón se reconcilie con las personas que necesitas ser reconciliado. Y tercero, la cruz nos enseña algo que va a sonar como un eslogan de una iglesia actual, pero la cruz nos enseña que Dios puede sacar lo mejor de lo peor. Podemos darnos cuenta que lo que parecía lo peor vino y nació lo mejor. Lo que era el fin, parecía ser el fin, vino a ser el nuevo comienzo para todos nosotros. Amados, es un tiempo en el cual tenemos que aprovechar, y más en este tiempo que estamos viviendo en casa, donde podemos estar con nuestros hijos, donde tenemos tiempo para meditar. Es un tiempo para hacer que nuestros corazones sean reconciliados, que nuestros corazones se vuelvan con nuestros hijos y el de nuestros hijos hacia
nosotros como padres. Quiero terminar leyéndote esta escritura. Estoy por enviarles al profeta Elías, otra vez Malaquías, antes que llegue el día del Señor, día y grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Sabes qué es una de las cosas en lo cual podemos ver mayor destrucción? No es lo que sucede en la tierra, es lo que sucede dentro del hogar. La mayor destrucción no está fuera de nuestras casas. La mayor destrucción es cuando dentro de nuestras casas se está rompiendo esos lazos de paternidad. Cuando se empieza a romper la comunión, la comunicación, el amor, el afecto entre padres e hijos. Y yo te quiero decir una cosa, aprovecha en estos días. Si hay algo que tienes que perdonar, perdona. Si hay algo que tienes que hablar, háblalo. Si hay algo en lo cual tú dices, me cuesta poder entender, voltea a la cruz y date cuenta que Jesús también lo vivió. Y así como tú has sido un receptor de la gracia de Dios, es tiempo en que tú apliques esa gracia hacia aquellos que te han dañado. Hace tiempo estábamos en un lugar, fui invitado a un lugar, a una iglesia en Dallas. Y estaba en ese lugar, tiempo atrás, mi padre había muerto. Y murió de una forma que a lo mejor no lo esperábamos, muy rápido y todo nos movió el tapete muy feo. Y pasaron los días, pasó todo el proceso del funeral, sepelio. Y ya yo me sentía fuerte, me sentía bien, estaba descansando en Dios. Y pasaron los días y yo me empecé a sentir que algo en mi relación con Dios no estaba muy bien, no estaba bien. Y yo recuerdo que ese día estaba yo ahí en Texas y se tocó un punto de la paternidad. Un hombre que estaba predicando, estaba hablando de la paternidad. Yo dije, mi asunto de la paternidad creo que está resuelto. Creo que no hay nada en mi corazón hacia mi padre. Él ya partió y creo que mi corazón está bien con él. Y mientras este hombre empezó a orar al final, mi corazón se empezó a quebrantar y escuché al Espíritu Santo decirme, Bernardo, hay algo en que está dañando nuestra relación. Y yo le dije, ¿en qué, Señor? ¿En qué está dañando nuestra relación? Y dice, tú tienes coraje. En tu corazón hay algo que tienes que perdonar y tienes que alinearlo. Y Dios trajo a memoria algunas cosas. Y pude darme cuenta que a lo mejor dentro de mi corazón había un cierto resentimiento, coraje, por la manera en que mi padre había muerto. Yo decía, porque él estaba joven, estaba fuerte, podía tener mucho más años de vida. Y yo le decía, Señor, sí es cierto. Yo tuve que correr ese día al altar, una iglesia grandísima, y tuve que correr y darme cuenta que necesitaba reconciliarme con mi padre. Y sabes una cosa, hoy en día, pasar del tiempo, me doy cuenta que si hoy tuviera a mi padre terrenal, no perdería el tiempo en reconciliar o en arreglar las cosas que a lo mejor se han fracturado. Porque el mejor momento donde viene una cascada de bendición es cuando nos reconciliamos como padres e hijos. Y Dios ahí envía bendición, y Dios envía su gracia, y Dios envía una bendición sobrenatural sobre nuestras vidas. Yo no sé qué tú puedes decir, puede que tú estés hoy viendo y decir, todo está bien, pero examina tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te ayude a abrir los ojos y ve a ver la cruz. Es un tiempo donde nuestros corazones tenemos que meditar y sanar nuestras relaciones antes que nuestros hogares sean destruidos. ¿Por qué no oramos en esta mañana?
Padre, muchas gracias por esta mañana y quiero pedirte que venga tu Espíritu Santo. Abre los ojos de cada uno de los que estamos aquí para ver la cruz. Y que nuestros corazones empiecen a ser restaurados, Señor, desde la cruz en adelante. Es nuestro gran comienzo. Ayúdanos a volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Señor, ayuda a cada hombre, a cada padre de familia que está aquí, a cada hijo, a cada mujer, que podamos ser reconciliados principalmente contigo, y de esa misma manera podamos ser reconciliados con nuestros padres terrenales. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, y ¿por qué no adoramos a Jesús con Martín? De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, te seguiré, Señor. Precioso tu amor, yo seguiré tu voluntad, te seguiré solo a ti. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré,
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Él murió por mí. Empieza a agradecer tan perfecto amor. Oh, precioso eres tú, Señor. Empieza ahora, levanta tus manos en adoración al único que lo merece. Ti damos la adoración y cantamos una vez más. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré.